El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos con todo nuestro corazón. Tu palabra lo dice: entrad por sus puertas con acciones de gracias. Pero dice la palabra que tú eres la puerta. Al entrar por esa puerta, entonces nos encontramos con la muestra más grande del amor que tú tienes por toda la raza humana. Dice tu palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando entramos por esa puerta nos encontramos con la obra de Jesús en la cruz. Una corona de espinas sobre su cabeza, su cuerpo completamente flagelado por el látigo de Roma, crucificado a través de unos clavos en las manos y también en los pies, mirando en su costado una lanza que había traspasado su corazón, y todo lo hizo por amor a nosotros, para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre. Porque todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sin importar si nosotros creeríamos en su obra o no, decidió venir a este mundo a hacerse hombre y morir y ocupar nuestro lugar en esa cruz del Calvario. Ayúdanos, Dios amado, a valorar esa obra tuya, Señor, en la cruz. Y que sea esa obra realizada por ti en la cruz del Calvario el motivo de nuestra adoración. A veces pensamos adorar si tenemos o no aquello que anhelamos. Pero no existe bendición más grande que hayamos podido recibir que a Jesucristo. Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para salvarnos. Y por eso necesitamos estar agradecidos siempre. Lo demás es añadidura, lo demás tú lo vas a traer. Por eso te rogamos, Dios amado, que en este día nos ayudes a enfocarnos en la obra de la cruz y entender que gracias al derramamiento de tu sangre, el velo fue rasgado y hoy podemos tener entrada a tu presencia. Y podemos dialogar contigo y podemos conversar contigo. Gracias a tu muerte podemos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Por eso, al mirar la puerta que eres tú,
Lo que brota de lo profundo de nuestro corazón es adoración, es alabanza, no es queja, no es amargura, no es renegando. Porque la queja lo que hace es cerrar la puerta, mas la adoración la abre. Hoy te adoramos, agradecidos por eso que has hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Y no nos cansaremos de exaltarte, no nos cansaremos de alabarte, no nos cansaremos de decirte cuán agradecidos estamos contigo por esa obra preciosa. Y ahora sí vamos a entrar por esas puertas, por esos atrios, con alabanzas, con acciones de gracias, sabiendo, mi amado, que ahí estás tú, que tú nos escuchas, que tú nos hablas cada mañana, que nos ministras a través de tu palabra y que sigue siendo real en nuestros corazones. ¿Sabes una cosa, Señor? Te amamos y valoramos inmensamente el poder estar aquí compartiendo contigo. No sabes lo felices que nos sentimos de poder recibir todas estas enseñanzas y la manera como te revelas a nuestras vidas a través de tu palabra. Estar conociéndote para nosotros es una bendición muy grande porque es imposible confiar en alguien que uno no conoce. Entonces, qué afortunados somos. Gracias por el nuevo día que nos regalas, por el aire que respiramos. Gracias por el privilegio de poder escuchar tu palabra, de poder contar contigo siempre. Gracias aún por los problemas y las dificultades. Porque los problemas que son sencillamente oportunidades para que tú te glorifiques. Después que los problemas pasan, las pruebas son superadas, entonces nos damos cuenta que no somos los mismos de antes. Que tú has hecho tu obra preciosa en nosotros y todo te lo agradecemos a ti. Que hoy podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, aunque a nosotros no nos parezcan, que son cosas muy agradables. Gracias, en tus manos están nuestras vidas, este tiempo está toda la familia de verdades eternas. Pon tu mano preciosa sobre nosotros, Señor, y abrázanos con tu amor, Dios amado. Gracias por estar aquí y por invitarnos cada mañana para escuchar tu guía, tu instrucción. A ti la gloria y la honra por todo lo que harás a través de esta palabra, mi Señor. Qué honor tan grande. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados, muy buenos días. El Señor me los bendiga. El Señor me los proteja, el Señor me los guarde, que donde quiera que ustedes vayan, el ángel de Jehová campe alrededor de sus vidas, y cuando pasen por esos valles de sombra de muerte, nunca olviden que Dios está allí sosteniéndoles, que nunca les da la espalda, que nunca los abandona. Y si por las aguas, tener la plena certeza que si Él está con nosotros, esas aguas no nos van a negar. Y si es por el fuego de la prueba, la llama no arderá en nosotros. Y allí lo vivieron los amigos de Daniel. Fueron al horno de fuego, pero la llama no pudo hacerles absolutamente nada, porque Dios estaba con ellos. De la misma manera, ninguna prueba, por difícil que sea, podrá destruir su vida. Por el contrario, cuando el oro sale del fuego, del horno de fuego, el oro sale con un mayor valor, sale con un mayor brillo. Es decir, las pruebas no nos destruyen, las pruebas lo que hacen es refinar nuestra fe cada día. Así que darle gracias a Dios con todo el corazón. Si has estado pasando por una prueba, sencillamente Dios ha estado refinando tu fe. Dios ha estado llevando tu fe a otro nivel. Así que, independientemente de lo que pase, gózate, porque el alfarero sí sabe lo que está haciendo. Tal vez sientes que la vasija se rompió en 1000 pedazos y dice, no, ya, mi vida está completamente destruida, de aquí no pasa nada más. Déjame decirte, el Dios en el cual tú y yo hemos confiado es capaz de tomar esos pedazos. De los que tú crees que ya nada bueno puede salir, Él puede tomar esos pedazos y hacer una vasija nueva, Así que no pienses que Dios ha terminado. Mira, Él es el que tiene la última palabra. No te detengas si Él no te ha dicho que lo hagas. Sean todos ustedes bienvenidos. Un favor muy especial. Hay mucha gente que necesita conocer de Cristo. Hay muchas personas que necesitan ser alimentadas con este pan. ¿Qué tal si les compartimos un poco a ellos de esto que el Señor nos regala a nosotros?
Los invito para que todos podamos compartir a través del Facebook, a través de las diferentes plataformas, para que otros también reciban este precioso alimento que el Señor comparte con nosotros cada mañana. Vamos a compartir, vamos a darle me gusta y vamos a gozarnos. Vamos a adorarle y vamos a bendecir su nombre en este nuevo día. Sean todos ustedes bienvenidos, amados. Ahora sí estamos listos para recibir su palabra. Ahí estaba mirando Ezequiel un valle de huesos secos que no tenían vida. Y Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos secos? Y dijo el profeta, tú lo sabes. Y dijo Dios, profetiza, hijo de hombre. Di a estos huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y estos huesos secos, al escuchar la palabra de Jehová, volvieron a la vida. Porque la vida está en la palabra, que hoy nuestros huesos sean recreados por la palabra que hoy tú traes. Señor, ayúdanos a tener la sensibilidad espiritual para entender que importante aquí no es quien predica, sino lo que se predica. Hay un único pastor en este ministerio y no soy yo, eres tú. Jehová es mi pastor, nada nos faltará. Habla, Padre, que tu pueblo te escucha. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, amada familia, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado El testimonio del Bautista. El testimonio del Bautista. El libro de Juan, capítulo 1, en el verso 15, dice la palabra, Juan 1:15, dice aquí, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Con estos versículos comienza la parte histórica del Evangelio de Juan. Hasta aquí nos hemos encontrado con aseveraciones profundas acerca de la divinidad, encarnación y majestad de Cristo. Ahora pasamos a ver el testimonio de aquel que vino a preparar su venida. El Evangelio de Juan, igual que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, comienza con el misterio o la enseñanza, el ministerio de Juan el Bautista, quien introduce a Jesús. Este testimonio autorizado del precursor se reviste de mucha importancia como el mismo Señor Jesucristo lo manifestó. Esto dijo Jesús acerca de Juan el Bautista, Lucas capítulo 7, verso 28. Lucas 7, 28 dice, os digo, está hablando Jesús aquí de Juan, está diciendo Jesús, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El apóstol Juan en esta ocasión hace referencia al testimonio que acerca de Jesús dio Juan el Bautista a las autoridades religiosas de la época. A través de este ejercicio, el apóstol Juan busca ratificarse en lo que ha estado enseñando hasta el momento, en lo que ha estado diciendo acerca de Jesús, el Verbo hecho carne. Por eso es que comienza diciendo, Juan dio testimonio de él. ¿Qué fue entonces lo que dijo Juan el Bautista acerca del Verbo, acerca de Jesús, que le pareció al apóstol Juan que debería ser tenido en cuenta por sus lectores, que debería ser tenido en cuenta por usted y por mí? ¿Cómo fueron los hechos? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? En el contexto, encontramos que Juan el Bautista estaba sacudiendo a toda la nación.
con su mensaje. Grandes multitudes salían de las ciudades e iban a escucharle al desierto. Allí confesaban sus pecados y se bautizaban en las aguas del río Jordán. Mateo capítulo 3, verso 5. Mateo 3, 5. Dice la palabra, Mateo 3, 5. Y salía a él Jerusalén. Él está en el desierto y la gente salía a buscar a Juan. Y dice, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, corrían a donde estaba Juan el Bautista. Tal fue el impacto del ministerio de Juan, que muchos años después, cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, allí se encontró con varios discípulos de Juan el Bautista. Miremos esto, quedó registrado en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 25, Hechos 8:25. Dice aquí, Hechos 8:25, 18:25, perdón, dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Por lo tanto, no es de extrañar que con todo esto que estaba pasando alrededor de Juan el Bautista, los líderes religiosos, los líderes judíos, estuvieran sorprendidos y hasta asustados por las repercusiones que su ministerio pudiera llegar a tener. Así que enviaron una delegación para averiguar quién era Juan y cuáles eran sus pretensiones. Había algo que les preocupaba especialmente y eran los comentarios que empezaban a circular por la región sobre la posibilidad de que Juan el Bautista fuera el Mesías esperado. Así que los judíos de Jerusalén enviaron una delegación debidamente acreditada cuyas facultades emanaban del Sanedrín, que era el máximo órgano del gobierno de Israel. En cierto sentido, era lógico que lo hicieran. Era una obligación denunciar a los falsos profetas y mesías y velar por los intereses religiosos de Israel. Un impostor podría causar mucho daño a la nación entera. Pero al mismo tiempo querían hacer notar que ellos tenían toda la autoridad en materias religiosas. Así que sometieron a un interrogatorio a Juan el Bautista, que en muchos sentidos actuaba al margen de la autoridad de los judíos de Jerusalén. Todos recordaremos las fuertes críticas que dirigió contra ellos en varias ocasiones. Miremos esta, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 3, en el verso 7. Mateo capítulo 3, verso 7, así se dirigía a ellos. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Tal vez pensaron que como el padre de Juan el Bautista era Zacarías, y Zacarías era un sacerdote, este se mostraría más dispuesto a colaborar con ellos para que le preguntasen. Juan capítulo 1, verso 21 al 23. Aquí encontramos esto. Juan 1 del 21 al 23 dice aquí. Y le preguntaron. Ahí empieza el interrogatorio y él empieza a testificar y Juan el Bautista se refiere a ese testimonio. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? ¿Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Verso 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Verso 23. Dijo, yo soy la voz
de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Como veremos en este párrafo, Juan logró convertir una investigación acerca de su propia persona en una oportunidad de oro para dar testimonio acerca del Señor Jesucristo. Podemos ver también que el interrogatorio tiene dos partes, una acerca de su persona y otra sobre su ministerio. La respuesta de Juan no se ajusta tanto a la pregunta que le hicieron como a los pensamientos que tenía en su mente. Yo no soy el Cristo, yo no soy. En realidad, Juan el Bautista no tenía ningún interés en hablar sobre él mismo, sino sobre Cristo. Además, él sabía que es mucho más peligroso aceptar el respeto indebido que sufrir el desprecio injusto. Pues, ¿quién eres?, le siguieron preguntando. ¿Quién eres? Esta vez abrieron las puertas de par en par, sin dar ninguna indicación en absoluto, y Juan aprovechó la puerta, aprovechó la oportunidad para decir lo siguiente. Juan 1:23. Juan 1:23. Dice: yo soy la voz que clama en el desierto. Y les dice a ellos, a los que los estaban interrogando: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan se identifica ante el comité como el precursor del Mesías, anunciado por el profeta Isaías. ¿Dónde fue anunciado? En Isaías capítulo 40, verso 3. Isaías 43. Así se anunciaba el Mesías. Dice Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y eso es lo que Juan está diciendo: yo vine a hacer esto. También los otros evangelios citan este pasaje de Isaías como descripción de Juan como precursor. Es interesante que la única autoridad que Juan aporta para justificar su ministerio es la de la Escritura. Juan era una voz que clamaba en el desierto como estaba escrito. Con esto queda también clara la diferencia que había entre él y el Mesías. Mientras que él solo era una voz, el Mesías es descrito como el verbo o la palabra. Esta voz tenía que ver con la preparación del camino del rey. Según la costumbre bien conocida antes de que heraldos de categoría precediesen a los potentados en sus viajes, insistiendo en que las autoridades locales llenasen los baches de los caminos para facilitar el paso del rey. Preparen el camino. Se había que desmontar, se había que quitar las piedras, preparar un camino para el rey. En la profecía de Isaías, Dios se disponía a visitar a su pueblo que se encontraba cautivo en Babilonia. Antes de este encuentro, Dios envía un precursor que debía preparar a la nación, debía enderezar el camino, debía allanar el camino. Claro está que no se trata del camino literalmente hablando, ni de los baches literalmente hablando, sino del propio corazón del pueblo. Y aunque ahora el escenario era diferente, sin embargo Dios anunciaba nuevamente su llegada en la persona del Hijo, y Juan el Bautista fue enviado con anterioridad para que preparase al pueblo para ese encuentro con su Salvador. Esta era la razón por la que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento al pueblo. Incluso cada miembro de esa delegación tenía, según Juan, que enderezar también su camino para que el Señor entrara. Por eso dijo lo siguiente. Mateo capítulo 3, vamos a mirar el verso 1 al 2. Por favor, Mateo 3, del 1 al 2. Dice
Mateo 3, del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, verso 2, y diciendo, este era el mensaje de Juan. El mensaje de Juan era, arrepiéntanse, arrepiéntanse, apártense de sus malos caminos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento, arrepentimiento. Esta humildad que manifestaba Juan era tan rara como encantadora a su vez. No le habría resultado difícil utilizar su relación con Cristo en beneficio propio para atraerse la atención de otros y volverse él el centro de todo. Y aunque esta no sea una virtud muy corriente en nuestros días, cuando muchas personas buscan parecer importantes en base a la relación que pretenden tener con Cristo, Juan el Bautista no era así. Él no buscaba su propia fama. Él no buscaba seguidores, él buscaba que conocieran a Cristo. Necesitamos entonces cultivar más este bello espíritu de estar contentos en la sombra y arrojar luz sobre el bendito Señor, el único que la merece, no nosotros. Es Él el que merece toda la gloria, y no debemos llevar a las personas que nos escuchan a que pongan su mirada en nosotros, que nos aclamen a nosotros y que nos admiren a nosotros, sino que admiren a aquel que vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué razón Juan llegó a esta bendita condición? Primeramente porque, como él mismo dijo, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Así está escrito. Juan capítulo 3, verso 27. Juan 3, 27. Dice Juan 3:27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede recibir nada. Nada usted y yo tenemos. Si hay algo bueno que hacemos, es por su misericordia. No es por nuestra unción, no es por nuestra revelación, no es por nuestro poder, no es por nuestra facilidad de palabra. No, es por Él. Por esta razón, todo lo que tenía Juan el Bautista debía ser usado fielmente para dar gloria a aquel de quien lo había recibido, y lo mismo deberíamos hacer nosotros. Y en segundo lugar, porque había visto la gloria del Señor. Juan capítulo 1, verso 33 al 34. Juan 1, 33 al 34. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ustedes recordarán que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, los cielos abrieron, descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma, y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan lo pudo ver. Por eso cuando vio acercarse a Jesús dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 34. Sigue diciendo Juan en su testimonio, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vinieron a interrogarlo. Pensaron que él les iba a decir, sí, yo soy Elías, yo soy el Cristo. No, señores, yo no soy nada. Yo vine a hablar fue de Cristo. Yo he visto a Cristo, vi su gloria sobre él. Evidentemente Juan era consciente de lo que la gente estaba comentando sobre él. Así que decidió zanjar el asunto de una vez por todas. Y dijo lo siguiente, Lucas capítulo 3, verso 15 al 16. Lucas 3, 15 al 16. Esto dijo, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Verso 16.
Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los fariseos que fueron enviados a consultar a Juan el Bautista constituían una estricta secta de los judíos que se gloriaban de su superior conocimiento de la ley y de los esfuerzos que hacían por cumplir los más minuciosos detalles del Antiguo Testamento. En realidad, muchos de ellos eran hipócritas, que querían aparecer delante de los demás como religiosos, pero que vivían vidas muy pecaminosas. Por el contrario, los sacerdotes y levitas que formaban la delegación que interrogó a Juan serían con toda probabilidad de otra secta contraria a los fariseos, la de los saduceos. Surge entonces una pregunta aquí. ¿Por qué habían de enviar los fariseos a los saduceos si entre ellos no se entendían? No es difícil pensar en muchos otros momentos cuando personas muy diferentes en sus creencias llegan a estar unidos por su odio contra el Señor y sus siervos. Fariseos y herodianos, por ejemplo, que aún eran más diferentes entre sí, se unieron contra Jesús para destruirle. Marcos capítulo 3, verso 6 nos muestra esto. Marcos 3, 6. Dice Marcos 3, 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo de los herodianos, imagínense, contra él para destruirle, alianzas criminales para acabar con el maestro. Después que Pilato, otro episodio importante a tener en cuenta es que después que Pilato envió a Jesús a Herodes, y éste tuvo ocasión de burlarse de él, ambos gobernantes se hicieron amigos, aunque hasta entonces habían sido enemigos. Se unieron para destruir al maestro. Lucas capítulo 23, verso 12 lo dice. Lucas 23, 12 dice aquí: y se hicieron amigos. Tremendo. Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Se hicieron amigos para destruir a Jesús. Hasta los judíos llegaron a decir que no tenían más rey que César con tal de mandar a Jesús a la cruz. Los propios judíos, el propio pueblo de Dios. Juan 19:15, dice Juan 19:15. Dice Juan 19:15. Pero ellos gritaron: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Jesús no es nuestro rey, César es nuestro rey. A él crucifíquenle. Tremendo. Y nos imaginamos que ni a los fariseos ni a los saduceos les agradaba la predicación de Juan el Bautista, cuando les llamaba generación de víboras. Otra de las preguntas que le hicieron a Juan el Bautista fue esta. Juan capítulo 1, verso 25. Esta fue otra pregunta que le hicieron. Estamos aprendiendo el testimonio del Bautista. Qué bueno que cuando nos pregunten a nosotros respondamos así, ¿verdad? Juan 1:25. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? ¿Por qué lo haces? Los fariseos consideraban el bautismo como un rito oficial, así que si Juan no era ni el Cristo, ni era Elías, ni era el profeta, entonces creían que era inapropiado que bautizara. Seguramente estaban deseando que abandonara su programa de bautismos porque, aunque ellos también
practicaban el bautismo de prosélitos. Un prosélito es alguien que se acababa de incorporar a una religión. Sin embargo, Juan llamaba al bautismo de arrepentimiento también a los judíos. De hecho, a ellos mismos se atrevió a predicarles en un tono que probablemente no les gustó de mucho. Mateo 3:11. Recordamos este texto, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene de mí, o que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará. ¿A quiénes? A ustedes que me están interrogando. Por muy autoridades espirituales que sea, ustedes tienen que también bautizarse. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y con esto intenta resaltar una vez más la enorme diferencia que existía entre lo que él estaba haciendo y lo que haría el Mesías. En realidad, su bautismo en agua para arrepentimiento era preparatorio. Como ya hemos dicho, tenía la finalidad de preparar los corazones para el encuentro con el Mesías. Sin este encuentro personal con Cristo, el bautismo en agua no tenía ningún valor. Fue necesario, por tanto, completar aquella obra por medio de la predicación acerca del Señor Jesucristo. Y fue cuando creyeron en Él y fueron bautizados en su nombre que recibieron el Espíritu Santo, cuando fueron bautizados en el nombre de Jesús. No cuando los bautizó Juan para arrepentimiento. Hechos capítulo 19 del 4 al 6 presenta este episodio. Hechos 19 del 4 al 6. Aquí encontramos lo siguiente. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto puso en evidencia que el bautismo de arrepentimiento de Juan era totalmente insuficiente en sí mismo si no llevaba a la fe en Cristo. También dijo Juan a los que le interrogaron, Juan 1:26. Ellos seguían preguntando, Juan 1:26. Aquí le preguntaron lo siguiente. Juan le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Después de contestar a sus preguntas, Juan pasó a anticipar un hecho que se consumaría plenamente a lo largo de su evangelio. El Mesías estaba en medio de ellos, pero no le conocieron. Es triste pensar que esto pudiera ocurrir, que teniendo evidencias claras por causa de su pecado y por su deseo de mantenerse en su religión, de seguir teniendo la razón, llegaran a ignorar al Mesías. Pero eso mismo ocurre en medio de nosotros constantemente. ¿Cuántos hombres y mujeres de nuestro tiempo parecen estar bajo los efectos de alguna amnesia cuando se les predica el Evangelio? Se muestran, al escuchar el mensaje de Dios todos los días, se muestran insensibles ante la palabra de Dios. Parece que la palabra no les produjera nada. Inmóviles ante su misericordia. Fríos e indiferentes ante el amor manifestado por el Señor. Y vemos también que tener una religión y ser un miembro destacado de ella no es una garantía para conocer a Cristo. En muchas ocasiones ocurre lo mismo que en esta situación que ahora estudiamos. La religión no es una ventaja para conocer a Cristo, sino un tremendo inconveniente que nos aleja de Él. Juan capítulo 1, verso 27. Juan 1, 27.
Juan 1:27. Muchas veces hay personas que aman más a su religión que a Cristo. Qué terrible, pero es cierto. Juan 1:27 dice su palabra: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Yo no soy digno. Ustedes se acercan a mí pensando que yo soy el Mesías, pero yo no soy el Mesías. El que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. En este punto, el pueblo de Dios debería preguntarse: wow, ¿quién es ese del cual Juan el Bautista no era digno de desatar su calzado? Yo también quiero conocerle. Juan no para de expresar su admiración por la estatura moral y espiritual del Mesías. Yo no soy digno. Tal es así que él mismo no se reconoce digno ni de cumplir el trabajo de un esclavo desatando la correa de su calzado. No soy digno ni siquiera de soltarle los cordones. La grandeza de Juan se debía a la fidelidad y humildad con que dio toda la gloria a Cristo. Al llegar a este punto, y viendo la admiración que Juan profesaba hacia esa persona tan majestuosa, que estaba en medio de ellos, pero que no conocían, tal vez pensaríamos que estos sacerdotes y levitas preguntarían inmediatamente a Juan quién era. ¿Dónde está aquel del cual tú no eres digno de desatar su calzado? ¿Dónde está aquel que bautiza con fuego? Yo quiero conocerlo. Yo quiero que me bautice. Que no nos pase a nosotros. Porque este testimonio quedó escrito para que nosotros por lo menos actuáramos de una manera distinta y dijéramos: güey, yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero servir a Cristo. Pero ellos no lo hicieron. Ellos llegaron fue a interrogar a Juan. Querían tener conocimiento. ¿De quién era Juan? Era lo único que les importaba. Y Juan empieza a predicarles de Cristo. Empieza a hablarles de Jesús y a ellos no les importó. Tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo como usted y yo la estamos teniendo todos los días. Pero la dejaron pasar. Pensaron que era una enseñanza más. No. Todo esto que el Señor está haciendo, de darse a conocer a través de estas enseñanzas, tiene que llevarnos a nosotros a despertar. Y a no quedarnos solo con la enseñanza que estamos recibiendo, sino empezar a escudriñar más las Escrituras y seguir conociendo más de Cristo. Job dijo: antes de oídas le conocía, mas ahora mis ojos le ven. La Biblia destaca a Job como un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, con un pequeño detalle: que no conocía a Dios. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que es posible que podamos parecer rectos delante de Dios, que podamos conocer las Sagradas Escrituras, orar a Dios, porque Job oraba a Dios sin conocer a Dios. Creo que es necesario que enfoquemos nuestro esfuerzo en conocer quién es Él. Me siento tan gozoso, ustedes no se alcanzan a imaginar, que el Señor después de todos estos años nos haya conducido a esto, a que le conozcamos a Él. Pero ya depende de cada uno de nosotros. Si toma esto como una simple enseñanza más, o comprende que el Señor también nos está llamando a nosotros a conocerle. Estos hombres se acercan a preguntar, a interrogar a Juan, y Juan le revela quién es Cristo. El Cristo del cual él predica, y ellos ni siquiera se inmutaron. Es para que hubieran dicho: queremos conocerle, queremos rendir nuestras vidas a Él. Pero no lo hicieron. Así llegaron al final de su interrogatorio. Su falta de deseo por conocer la verdad
les hizo replegarse sin aprovechar la oportunidad que se les estaba brindando. Y cuando, tiempo después, Jesús les preguntó si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres, ellos contestaron que no lo sabían. No lo sabían. Tuvieron la oportunidad como usted y yo la estamos teniendo y la desaprovecharon. Que no nos pase a nosotros. Lucas capítulo 20, verso del 3 al 7. Miremos esto, Lucas 20, 3 al 7. Dice la palabra, Lucas 20 del 3 al 7. Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. Verso 4. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Verso 5. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Verso 6. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Verso 7. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. No sabían. Tuvieron la oportunidad de conocerle a través del testimonio de Juan. Tuvieron la oportunidad de rendir sus vidas y obtener salvación a través de la predicación de Juan. Pero no recibieron el mensaje. ¿Sabía usted que hay gente que escucha la palabra, pero que tampoco recibe el mensaje? Esta situación puso en evidencia su falta de autoridad espiritual y la dureza de sus corazones. Juan sobresale por su honestidad al rechazar cualquier honor inmerecido que la gente quisiera darle. Tú eres el Mesías, él pudo haber dicho, sí, yo soy. Él dijo, yo no soy. No pongan mi mirada en mí. Yo no soy el centro. El verdaderamente importante es el que viene. No nos extrañaría que el interrogatorio que le hicieron a Juan el Bautista se hubiese realizado con la firme intención simplemente de encontrar algo con lo cual lo pudieran silenciar. Sin embargo, no lograron hacerlo. Por el contrario, lo que Juan el Bautista testifica es que el Verbo es eterno y les está diciendo, este es de quien yo decía. Ahí ellos deberían haber preguntado, ¿este quién? Yo quiero conocerle. Yo quiero servirle. Yo quiero rendirle mi vida. Este es de quien yo decía. El que viene después de mí es antes de mí. Porque era primero que yo. El testimonio de Juan el Bautista estaba arraigado en su comprensión de la preexistencia de Jesús, al igual que el apóstol Juan cuando dijo, al principio era el Verbo. Juan sabía que Jesús era antes de él en todos los sentidos. En la antigüedad era ampliamente sostenido una creencia que la prioridad cronológica significaba superioridad. Los hombres eran humildes acerca de su propia generación y realmente pensaban que sus padres, por haber venido primero, eran más sabios que ellos. Por increíble que esto pueda sonar para nuestra generación. Sí, porque hoy día los chicos, como estudian en las universidades y los padres no han estudiado, entonces se creen más sabios que sus padres. En este caso, Juan el Bautista era mayor
que Jesús, en cuanto a su nacimiento, estamos hablando de que se llevaban aproximadamente de diferencia unos 6 meses. Pero como Dios eterno, Jesús existía antes que Juan. Y por lo tanto Juan entendía que Jesús era superior a él en dignidad porque fue mucho primero que él, mucho tiempo antes que él. Él entendió la dignidad de Cristo. ¿Entendemos usted y yo la grandeza de Jesús, del Hijo de Dios? Y al respecto de esa grandeza que hemos entendido, ¿qué estamos haciendo? Estas personas tuvieron una oportunidad preciosa, como usted y yo hoy la tenemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos con nuestros corazones endurecidos como estos fariseos que solo buscaban ocasión para callar a Juan? ¿O encontramos nosotros en cada enseñanza que viene del corazón de Dios una oportunidad para conocerle, para entender quién es Él y rendir nuestras vidas a Él? Quiero terminar con esto. Cuando en tu corazón Cristo es evidente, no una religión, Cristo es evidente, tu testimonio será contundente, como el testimonio de Juan, contundente. Mi amado, qué gran lección nos das hoy. Definitivamente tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta romper los tuétanos y las coyunturas. Yo te ruego, Dios amado, que la palabra tuya penetre a lo profundo de nuestro ser y que no vuelva vacía. El apóstol dijo, la letra mata. Estas personas que se acercaron a preguntarle a Juan el Bautista, tenían demasiado conocimiento. Y su demasiado conocimiento había cauterizado sus mentes, sus conciencias. Su religión había endurecido sus corazones. Tengo la plena certeza que esta fue una oportunidad que tú preparaste para que ellos, para que estas autoridades religiosas pudieran conocerte. Y ante la exposición impecable, contundente de Juan el Bautista, ellos siguieron con su corazón endurecido. Hoy es un momento para revisar hacia lo profundo de nuestro corazón y mirar si esta actitud ha estado en nosotros. Hoy Juan el Bautista no está, pero hay otros hombres y mujeres de Dios que tú sigues usando para darte a conocer al mundo. Pero a veces el testimonio que estos hombres y mujeres de Dios nos traen no ha sido suficiente para nosotros reconocer lo que Juan el Bautista reconoció y defendió con tanta contundencia. Yo no soy. Hay uno que es primero que yo. Ustedes piensan que yo soy el profeta, que yo soy el Mesías. Yo nada soy. Juan no buscaba su propia gloria. Ayúdanos a nosotros a que lo que nos motive a buscarte sea glorificarte a ti. No pensar en nosotros mismos de manera egoísta, en nuestros propios beneficios, sino exaltar y glorificar tu nombre. Esa preciosa oportunidad de oro que tuvieron estas autoridades religiosas, la tenemos nosotros todos los días. Es el mismo testimonio, es la misma palabra, es el mismo evangelio, pero ya depende de nosotros. Danos un corazón humilde, Dios amado, para entender lo que es obvio. Si Juan les está hablando maravillas de Jesús,
Lo mínimo que pudo haber pasado es que el corazón de ellos se maravillara con Cristo. Si nos están predicando todos los días de Jesús, no es para que nos llenemos de conocimiento acerca de Cristo, o digamos yo eso ya lo sabía o lo pude haber predicado así. Si Dios nos está hablando a través de su palabra de Cristo, no es para que filosofemos acerca del conocimiento que estamos recibiendo, sino para que adoptemos una actitud reverente y tomemos la decisión por Cristo. De nada vale saber que Cristo es Dios hecho carne. De nada vale saber que Cristo es el Salvador del mundo si yo no acepto su salvación, si yo no recibo su obra en la cruz del Calvario. Que esta palabra, Dios amado, nos ayude a despertar del sueño y que nos permita comprender y entender que aquí lo verdaderamente importante no es lo que tú nos puedas dar. Eres tú en sí. Tú te diste por nosotros para la salvación de nuestras almas. Gracias por la obra de la cruz y por hacernos entender, Espíritu Santo, estas verdades eternas. A ti la gloria, a ti la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mi Señor. Ahí está, suscríbase al canal y siga profundizando en esto. Apasionese por Cristo. No hay otro camino al Padre sino Él. Conózcalo a Él, ámelo a Él, ríndale su vida a Él. Le invitamos también a que visite nuestro sitio web. Ahí aparece en pantalla, www.verdadeseternas.co. Ahí está la radio y los programas que a diario compartimos. A todos ustedes, mil y mil gracias por su tiempo y atención. Y no olviden, cuando en tu corazón Cristo es evidente, tu testimonio será contundente. El Señor les bendiga a todos y Él les abrace con su amor. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.